Esos links de la encuesta que mandaste por los chats quedan Sí, señor. quedan después en el directorio de Bonsai, el de WhatsApp. No, Sí, sí, señor, esa es la idea. para bajarlos y después Ir enviarlos. pues, sí, sí, claro, la idea es que nosotros vamos a hacer un documento posterior cuando ya tengamos la información de 2, 3 charlas y también que dentro del seminario nos vayamos conociendo y sepamos un poquito quiénes somos y dónde estamos ubicados y qué es lo que estamos haciendo en Bonsai, ¿sí? Hay algunas personas que yo conozco dentro del grupo, pero hay muchísima gente que tampoco, pues que no sé quiénes son, entonces sí nos gustaría conocerlos. Ok, Estamos mirándolo para hacerlo también más formal dentro del seminario, que es un poquito más de comunicación. Igual al final de la presentación, la idea es que la presentación de la conferencia sea de 1 hora y una vez finalizando la presentación hagamos una ronda de preguntas y más sobre este tema que es muy interesante. bueno. En todo caso, Listo. si alguien de los que está presente quiere ser parte del seminario y todavía no está en el grupo de WhatsApp, pues por favor escribir el número que se colocó en el chat para ser incluido. De acuerdo. Ok, perfecto. ¿Comenzamos, damos inicio, Andrés? Sí, entonces, bienvenidos a todos. Esta es la conferencia sobre semillas de bonsai, bonsai desde semilla. Es un tema de los que no hemos escuchado mucho, o por lo menos que no hay mucho estudio, no hay muchos videos, no hay mucha información. Todos sabemos que, o pues los que ya llevamos un tiempo en el bonsai, sabemos que una de las formas de tener un bonsai es desde semilla, que es uno de los caminos más arduos, pero pues acá está uno de los expertos que nos puede enseñar a cómo tener bonsai desde semillas. Es uno de los caminos más largos, pero creo que es uno de los que más gusto y más placer da recorrer, ¿sí? Ver estos árboles, cómo van cambiando desde semilla. El día de hoy el conferencista es Miller Agudelo, de Semillas y Bonsai. Pues los dejo con él. Gracias. Y como les comentaba al principio, en el chat hay una encuesta para saber quiénes están dentro de la conferencia y cualquier cosa, vamos a tener una serie de preguntas al finalizar. La idea es que la conferencia dure 1 hora aproximadamente, de 3 a 4 y después de 4 a 5 tengamos una sesión de preguntas. Muchas gracias. Cualquier cosa por el chat o levanta la mano. Miller, adelante. Listo, bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Miller Agudelo de Semillas y Bonsai. Llevo alrededor de 9 años en el cultivo de semilla. Más o menos hace 6 años vengo ya produciendo, pues digámoslo, cierta cantidad para la venta en general. Eh, pues esta iniciativa se dio desde hace, pues, algún tiempo en el cual pues como todo amante del bonsái, siempre quise tener, no sé, un olmo chino, un arte palmatum, una selcoa serrata, y pues desafortunadamente, digamos, eran plantas o árboles que era muy difícil de conseguir acá, extremadamente costosos, y pues desafortunadamente en ese tiempo que yo empecé a buscarlos, el círculo de bonsaístas era muy cerrado, y básicamente pues no todo el mundo teníamos acceso a tener ese tipo de especies. Entonces me di simplemente en la tarea de empezar a traer algunas semillas, empezar los procesos de germinación, empezar a estudiar pues algunos temas referente a cultivos, a procesos pregerminativos, a todo lo que pues implica el tema de sembrar desde semilla. Básicamente al comienzo pues sacábamos 3, 4, 5 plantulitas de algunas especies y pues empezamos a ver que la gente le llamaba la atención también tener este tipo de especies y a medida que fue pasando el tiempo fuimos digámoslo, agrandando la producción de plántulas, agrandando la producción de especies, ya sacando cierta cantidad pues mensualmente o semestralmente, dependiendo del tipo de semilla. Y hoy en día contamos más o menos con alrededor de 26 especies no nativas, entre ellas más o menos 12 especies diferentes de arces, selcovas, olmos, diferentes clases de olmos, diferentes clases de pinos, diferentes clases
de árboles ornamentales y que pues son utilizados mucho en el tema del bonsái. Otros simplemente pues se utilizan como parte ornato en fincas o en lugares donde se preste pues un espacio de recreación y de vista. Bueno, hoy me tocó un tema que para mí es una pasión, es el cultivo desde semilla, pero ¿por qué el título Semillas de Bonsái o Bonsái desde semilla? Porque pues básicamente uno cuando inicia en este hermoso arte o en este hermoso hobby del bonsái, piensa, se imagina o de pronto ha escuchado que existen semillas de bonsái, o sea, que existen semillas que de una vez tú siembras y de una vez pues... Y me decía, y llámeme cuando tenga harto turno. Por favor, apagan los micrófonos. Ya, listo. Yo estoy pendiente, Villo. Ok, entonces básicamente no se trata de semillas especiales que básicamente uno va a sembrar y te va a salir un arbolito ya formado, ya con estructura. No, esto es un tema de paciencia, de, digámoslo, de tener amor por lo que uno está haciendo, pero sobre todo de cuidados y de conocer básicamente qué es lo que está sembrando uno. Entonces, para enfatizar, no existen las semillas de bonsái no, existen semillas de especies que son utilizadas en bonsái, que podemos utilizar, que podemos formar desde pequeño, desde semilla, desde plantoncito, desde plántula, e ir formando un bonsái. Entonces vamos a iniciar. Inicialmente, ¿qué es la semilla? Es el medio natural de propagación de una especie. Vamos a encontrar que cada árbol, que cada planta genera un fruto y ese fruto va a generar una semilla y esa semilla es la que condiciona la continuidad de esa especie en la naturaleza. Entonces, básicamente es una de las partes, yo lo llamo así, una de las partes de un árbol o de una planta más importante porque es la que continúa este ciclo de vida durante años de la naturaleza. Que básicamente, como les comentaba ahorita, es un proceso que conlleva tener cuidados, tener atenciones con este tipo de plántulas, independientemente que sean árboles nativos o que no sean árboles nativos, que tengamos que tener presente que es un ser vivo que por lo tanto requiere cuidados, riego, alimentación que se puede comparar con los fertilizantes, los abonos, este tipo de cosas. Y que es igual que un bebé. Si tú descuidas un bebé, pues se te va a enfermar. Si tú descuidas una plántula, se te va a enfermar. Si le das exageradamente comida, pues se te va a enfermar. Y a la larga puedes causar que de pronto se deteriore, que el crecimiento no sea el mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta que aunque es un proceso muy hermoso, es un proceso que requiere un poco de conocimiento y vamos a entrar en detalle pues en cada uno de estos procesos. Ahora, como comentaba, es el proceso más largo para la obtención de un bonsái, básicamente porque pues a algunos clientes que me preguntan a mí, ve, ¿y cuánto vale el sobrecito de semillas? Y pues me mandan la foto de un pino negro japonés, no sé, de 60, 70 años de trabajo y me dicen, ¿y cuánto me voy a demorar teniendo uno así? O sea, tenemos que tener en cuenta que esto es un ciclo de crecimiento que nosotros podemos ayudar al árbol a desarrollarse un poco más, pero que a la larga debemos esperar cierto tiempo, que debemos esperar cierto tipo de años inclusive para poder empezar a formar de verdad un bonsái. Entonces sí es algo que va a requerir esfuerzo, va a requerir tiempo, va a requerir cuidados y atención y tener claro que es la opción más lenta que vamos a tener en la consecución de un bonsái. Y en algunos casos tendremos que utilizar sustratos especiales para aquellas germinaciones, sobre todo para aquellas especies que no son de nuestro país. ¿Por qué? Porque es que básicamente nuestra tierra, aunque es una tierra muy buena, muy fértil, también contiene una cantidad de microorganismos, de infinidad de
parásitos, de una cantidad infinita de hongos que estas especies de otros países no están acostumbradas, no las asimilan, por lo tanto, en la mayoría de los casos, si yo realizo las siembras en este tipo de sustrato, lo más factible es que la semilla se me vaya a dañar, la radícula o la raíz que está saliendo se vaya a pudrir. Entonces, nosotros básicamente aconsejamos mucho el tema de seleccionar un muy buen sustrato al menos para las germinaciones. Ya después hay algunas plantas que se adaptan muy fácil a nuestra tierra, a nuestro terreno, ¿sí? El arce tridente japonés, el pino negro, bueno, en fin. Pero hay otros que les cuesta, como el arce japonés, el arce palmatum, o de pronto, no sé, el arce montpesulanum, o otros tipos de olmos, que a la larga, digamos, lo requieren cierto tipo de sustratos mucho más drenantes, mucho más aireados, que tengan una buena retención de agua, pero que no encharquen, porque casi la gran mayoría de estas especies tienen un problema grandísimo, y es que con el encharcamiento tienen una pudrición de raíces muy rápida. Y cuando uno menos se da cuenta, pues ya solo está el tronco, no tiene nada de raíz y ya pues no hay nada que hacer. Entonces, en base a eso, vamos a enfatizar mucho en lo que debemos saber cuando vamos a empezar a cultivar desde semilla. Uno es el conocimiento de la especie. Debemos tener un conocimiento no profundo, pero sí saber qué es lo que vamos a sembrar, sí saber qué es lo que tenemos nosotros al frente que vamos a sembrar, porque esto implica, el hecho del conocimiento implica que vayas a errar menos en el proceso de germinación. Al tener conocimiento de la especie, vamos a saber qué condiciones de temperatura es la más óptima para germinación, qué cantidad de luminosidad requiere este tipo de especie, qué tanto riego requiere, ¿sí? Y aparte de eso, eso nos condiciona también a saber la durabilidad de las semillas, a saber el tamaño de las semillas. En el tamaño de las semillas es algo muy, muy interesante, y es porque inclusive hay muchas clases de semillas de diferentes tamaños, de diferentes proporciones, con diferentes durezas, con diferentes tipos de capas que cubren esta semilla. Y al conocer la especie, al conocer cuál es el medio más favorable para poder germinarlas, nos va a ayudar mucho a tener un muy buen éxito en la germinación. Ahora, algo que sí me gusta hacer énfasis es que no existen atajos, ¿sí? No existen fórmulas mágicas de que, bueno, es que yo vi en YouTube, que es que yo hago así, que es un tomate completo y del tomate me salen 50 plantas, y no, no es así. O sea, básicamente en YouTube encuentro uno cosas muy, muy verdaderas, pero también unos fiascos que a uno, pues digámoslo, le dan risa, y uno dice, por Dios, ¿cómo pueden montar algo así? Ahora, acá en la siguiente imagen vamos a darnos cuenta de cierto tipo de características de las semillas. En la parte izquierda superior hay una bellota, usualmente es el fruto que dan los robles, los quercus, ¿sí? Y es una semilla bastante gruesa, pero que asimismo no es tan, o digámoslo, no es tan fuerte su caparazón. Sí tiene una parte, digámoslo, dura de resistencia, pero, digámoslo, es muy fácil de germinar. A la parte superior derecha encontramos unas semillas de paulonia. Si se dan cuenta, de ahí habrán que alrededor de unas 50, 100 semillas, caben pues prácticamente casi en un dedo. Son semillas que son muy, muy pequeñas, ¿sí? Y en la parte inferior vemos semillas de los prunus, de algunos melocotoneros, y vemos que, y nosotros nos hemos dado cuenta que las capas de ellos son demasiado duras, demasiado fuertes. Entonces, ¿esto qué me condiciona a mí en el tipo de siembra? En que yo, al conocer la especie y al reconocer la semilla, puedo tomar la mejor decisión para poder realizar la siembra, y esto me condiciona a ver si necesito o no
requiero procesos pregerminativos de esta semilla para que pueda germinar. Entonces, los procesos pregerminativos básicamente son 3 que se manejan, ¿sí? Son 3 procesos que, dependiendo la semilla, son los que vamos a utilizar, que es 1, la inmersión en agua; 2, la escarificación, que es una herida que se le hace a la semilla para poder perforar este caparazón duro; y 3, la estratificación, que la estratificación básicamente es una simulación de una temperatura para que las semillas, digamos, tu embrión se active para la germinación. Ahora, dentro de la inmersión en agua, pues básicamente, pues simplemente o en agua tibia, o en agua fría, o en agua al clima, que es colocar las semillas durante 24 horas según la especie, o 48 horas según la especie. Lo mismo si es tibia, si es agua al clima, pues todo depende mucho de la especie. En particular, por ejemplo, lo que son prunus, cerezos, almendros, todo este tipo de semilla que contiene una almendra, no se pueden colocar en agua caliente. Se recomienda únicamente agua fría, esto porque el embrión es tan sensible al calor que prácticamente, así sea muy poco o que sea muy tibia el agua, simplemente pues ya el embrión se resiente y en algunos casos ya se inhibe ya para la germinación. Esa es la inmersión en agua. Ahora está la escarificación, que la escarificación, lo que hablábamos era hacerle una herida al caparazón de la semilla para que pueda germinar. Nosotros, un ejemplo muy claro es la semilla de un quercus o una bellota, o de un prunus o un almendro, que es el que tenemos en la parte derecha inferior. Ese es un almendro. Y el almendro tiene la particularidad que tiene una capa demasiado gruesa, y que básicamente hay solo 2 opciones para poder realizar la germinación de esas semillas. Una es partir esa coraza, partir esa cubierta mediante una presión o un golpe, teniendo tal cuidado de no llegar a fraccionar la membrana que cubre la almendra, o si no, pues igual, digámoslo, se daña, se fracciona y se va a pudrir esa semilla. Y otro método que se utiliza básicamente en estos procesos es la escarificación con productos químicos como ácidos, como cierto tipo de componentes que lo que hacen es diluir un poco esa dureza de la caparazón de la semilla para que el agua ingrese y permita que el embrión se empiece a hidratar para así empezar su ciclo de germinación. Como lo decías, a medida que uno va conociendo la especie, va teniendo, digámoslo, como cierto tipo de percepción para darse cuenta si una semilla necesita ser escarificada, o sea, si necesita que le produzcamos una herida en la cubierta para que el agua ingrese, si necesita simplemente inmersión, o sea que pues básicamente una semilla de limón, una semilla de mandarina, una semilla de naranja, ese tipo de semillas que, aunque están secas, lo único que necesitan es dejarlas en agua durante un día para que se hidrate, para que ese caparazón se ablande, y ya no hay ningún tipo de proceso adicional. Ya con eso basta para que la semilla empiece a germinar. Mientras que con otros, aparte de este proceso, ¿sí?, de la escarificación, o sea, de la herida que le provoquemos a la semilla, al caparazón de la semilla, vamos a necesitar el tema de la estratificación en frío. Entonces, muchos, digámoslo, de pronto hemos escuchado esa palabra o ese tema de que es que esa semilla se estratifica, es que esa semilla debe pasar por nevera. ¿Y qué es la estratificación? Realmente la estratificación es simular un ambiente adecuado para las semillas para que éstas puedan germinar.
Entonces, aquellas semillas que corresponden a países con con estaciones climáticas marcados, como Europa, Estados Unidos, como Japón, como parte de Rusia, donde cae nieve, tienen su verano, tienen su primavera, tienen su otoño. Entonces, nosotros debemos simular exactamente por el ciclo del cual pasaría la semilla normalmente en su país natal para poder germinar. Entonces tenemos dos procesos dentro de la estratificación, que uno es la estratificación en frío, que es la más conocida y la que de pronto vemos más en internet, que es la simulación, colocándolo ciertos días o meses dentro de la nevera a una temperatura adecuada entre 2 a 5 o 6 grados centígrados. Pero aparte de esta, existe otra estratificación que se llama estratificación en caliente, que es una simulación de la época de verano que podría pasar la semilla estando en su país natal. ¿Y esto a qué se condiciona? Básicamente, no todas las semillas caen a final de primavera, hay unas que caen a final de otoño. Las que caen a final de otoño son las que únicamente necesitamos estratificar en frío, porque ellas al caer en otoño simplemente pasarían una temporada de invierno, que sería la que simulamos en la nevera, ¿sí? Para poder germinar. Ok, esas son las que, digamos, germinan a finales de otoño, comienzos de invierno. Pero también existen semillas que su ciclo empieza su floración de algunos árboles, por ejemplo, los almendros, los cerezos, algunos prunus, melocotoneros. Su proceso de floración empieza en pleno invierno y en la primavera, a final de la primavera, estas semillas caen y ellas deben pasar por una estratificación en caliente, porque ellas, para germinar, su embrión debe madurar durante un tiempo de calor, que es el verano, ¿sí? Antes de eso, esas semillas, no voy a decir que sea imposible, pero usualmente no van a germinar porque su embrión aún no está maduro. Entonces, hay ciertas especies que se les debe aplicar tanto la estratificación en frío, primero la estratificación en caliente y después la estratificación en frío, para que puedan germinar o para que puedan empezar su ciclo de hidratación, de generación de raíz y todo este tipo de consecuencias que trae, pues digámoslo, el proceso. Ahora, algunas semillas nos germinarán en el transcurso de estos procesos. Sí, claro, ahí hay semillas que a nosotros nos germinan dentro de la nevera sin ni siquiera cumplir, pues, digamos, el tiempo que requeriría, pero no es un caso general para todas las semillas. No es que, pues, yo las coloco y si no me germinan en la nevera, pues, no las saco hasta que me germinen. No, porque, pues, básicamente, recordemos que este choque térmico también es el que activa de una u otra manera que el embrión empiece a moverse para empezar a desarrollarse. Ahora, dentro de todo este tema de las germinaciones, la gente a veces me pregunta que cuál es el método de siembra que uno, pues, más recomienda, y todo depende, uno, del espacio, dos, del tema de los cuidados, y tres, de las especies que tú estés germinando. Entonces, por lo general, yo digo, bueno, si es una especie que no le afecta los microorganismos de nuestro suelo y lo puede tener en campo abierto, pues siémbrelo de una vez a campo abierto, que eso es lo que hacen nuestros agricultores y los que hacen reforestación. ¿Sí? Siembran a campo abierto y ya esperan a que tenga su ciclo normal de germinación el árbol, y pues básicamente son árboles que están acostumbrados a nuestro tipo de terreno. Otro tipo de método es siembra en semillero, que es el que yo más recomiendo, sobre todo para especies que no son de nuestro país, inclusive para algunas de nuestro país, porque requieren cierto tipo de cuidado, de atención, de condición de climatología, de condición de luminosidad, de condición de riego, en el cual podemos tener todo el control para poder saber si una plántula o unas semillas
requieren de más luz, más calor, menos calor, y podemos hacer los cambios de sitio correspondientes, mientras que en campo abierto, pues obviamente es muy complicado poder, digámoslo, estar muy pendiente del cuidado del árbol. Ahora, otra de las formas o métodos de siembra de semillas es por medio de in vitro. Ya es en casos muy excepcionales, cuando, digámoslo, las semillas son muy, digámoslo, que son muy susceptibles a nuestros patógenos, a nuestro propio ambiente, y usualmente se cultivan dentro de recipientes de vidrio. Por eso la palabra in vitro, dentro de recipientes de vidrio. Entonces utilizan ciertos recipientes, ciertos frascos donde con sustancias pues inertes que están completamente desinfectadas, pues hacen todo ese ciclo de germinación para el cual requieren y sacan cierto tipo de especies. La transición entre el clima del in vitro, o sea, dentro del recipiente, a nuestro clima normal, debe ser muy pausado, muy moderado, poco a poco, porque usualmente hacemos de un cambio muy brusco, de una vez la planta reacciona de pronto a que nuestro ambiente es muy seco y dentro del recipiente tiene una humedad bastante alta, entonces el solo hecho de abrir el recipiente en nuestra propia temperatura, lo único que vamos a hacer es afectar la planta. Entonces, este caso de método siembra, que es in vitro, ya pues lo hacen cierto tipo de profesionales, cierto tipo de gente ya con mucha experiencia en el tema, porque sí también requiere un cuidado bastante extenso. Y lo otro, pues la que yo más considero que es la que más se nos facilita, que es la que de pronto en menos espacio nos va a condicionar, es el semillero, y que una de las grandes ventajas es que yo puedo localizar la planta o los semilleros en el lugar más adecuado y cambiarlos de posición cada vez que de pronto se requiera para poder poderle condicionar el mejor ambiente posible. Ahora, tengamos en cuenta que si son plantas no nativas, o sea, son plantas de otros países, son árboles de otros países que estamos haciendo la siembra, pues debemos saber qué tipo de luminosidad, qué tipo de riego, qué tipo de ambiente le gusta a ellos. Para mí, digámoslo, no es que diga esta especie no se da en tal región. Claro, no se da y tiene mucha razón si yo lo voy a exponer al ambiente normal de la zona. ¿Ok? Pero si yo trato de condicionar el ambiente para esa especie, lo más probable es que vamos a tener muy buenas especies simplemente tratando de condicionar el ambiente. Si son árboles que, digámoslo, cuando son pequeños no soportan más de 24 grados centígrados, más de 23 grados centígrados, pues básicamente coloco polisombra, coloco cierto tipo de condiciones del ambiente para que la temperatura no nos suba. Y lo mismo si son pues plántulas que son que semillas que son de árboles que requieren cierto tipo de calor y para mantenerse cierto tipo de temperatura superior a 20 grados, 22 grados, pues básicamente lo que yo puedo hacer es hacer los métodos de germinación, ya sea dentro de un pequeño invernaderito. Recuerdo que cuando nosotros comenzamos, hicimos unos pequeños invernaderos en plástico normal con tubos de PVC, le colocamos luces para que subiera la temperatura dentro del invernadero y así empezamos a sacar muchas especies que requerían cierta temperatura ideal para germinar, mientras que haciéndola al exterior normal con nuestra temperatura, pues fueron semillas que nunca nos progresaron. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta y reconocer muy bien, sobre todo conocer muy bien la especie para saber al menos qué tipo de condiciones requiere para que pueda salir avante y sobre todo pues, para que puedan germinar. Ok, dentro de todo este tema de las semillas, aunque en nuestro país utilizamos cierto tipo de procesos de pregerminativos, lo que les había hablado, también hay algunas semillas que nosotros manejamos que tienen algo que se llama latencia o dormancia.
sobre todo las semillas de países como Japón, como Estados Unidos, como Europa, están muy condicionadas, muy condicionadas a esta dormancia. ¿Qué es dormancia? Básicamente que el embrión está dormido, ¿ok? Eso es lo que significa dormancia, que el embrión está dormido. Pero el embrión se despierta con cierto tipo de cambios, ya sea climáticos, choques de temperaturas o en algunos casos simplemente con el agua. Pero hay cierto tipo de semillas que la dormancia es un poco más fuerte y que tenemos que hacer algo mucho más, algo diferente para poderle quitar esa dormición. Entonces, dentro de la latencia dormancia hay tres clases. Una que es la latencia dormancia exógena. Exógena significa que está afuera del embrión, o sea, no incluye al embrión, está fuera del embrión. Y esta dormancia la produce lo que es el caparazón de la semilla. Recuerde que yo creo que todos hemos alguna vez de niños o de adultos, la curiosidad nos ganó y empezamos a quitar a desarmar, digo yo, una semilla de naranjo, una semilla de limón, que le quitamos como la caparazón y vimos que adentro tendría 2 almendritas. Bueno, básicamente la semilla se compone de 3 partes: un caparazón que la cubre y la protege, una membrana interior que está entre el caparazón y entre el embrión, y el tercero que sería el embrión. ¿Ok? La latencia dormancia exógena es la que se encuentra en el caparazón. Y esto debido a que a 3 motivos. Uno, que el caparazón es demasiado duro, demasiado fuerte, y que básicamente al solo romperlo o fraccionarlo con la escarificación, pues vamos a permitir que esa dormancia se quiebre. Hay otro dentro de la exógena, y es que el caparazón y la membrana producen unos productos químicos, unas sustancias que adormecen al embrión. Y pese a que nosotros quebremos o rompamos el caparazón, básicamente la sustancia aún continúa, digamos, durmiendo al embrión. Y en este caso se le conoce como que la semilla tiene doble latencia o doble dormancia. Y hay semillas que nos van a llegar a tener 3, 4, 5 y hasta 6 tipos de dormancias diferentes, y no siempre vamos a poder romper todas al tiempo. Entonces va a requerir tiempo y va a requerir paciencia para que ese tipo de semillas germinen. Entonces, la exógena, lo que tiene que ver externo al embrión. Ahora está la endógena, y es que hay algunos tipos de semilla que, aparte de que su caparazón es demasiado duro, que su membrana emite cierto tipo de sustancias químicas, el propio embrión también produce sustancias que lo que hacen es adormecerla, e inclusive así tengamos las condiciones ideales de iluminación, de humedad, de ambiente, de temperatura, así sea todo perfecto para la germinación de la semilla, si esta semilla está condicionada con la dormancia, es muy difícil que germine. Y esto es un acto que tiene la naturaleza para conservar una especie durante muchos años. O sea, este tipo de dormancia es el seguro que tienen cierto tipo de especies, sobre todo de árboles, para que pese a cierto tipo de calamidades, de desastres naturales, quizás terremotos, maremotos, todo lo que implica un desastre natural, estas especies tiempo después, a causa de esas semillas que tenían esta dormancia o esta latencia tan fuerte, muchos años después empiecen a germinar y continúen con la especie. Entonces es un medio de seguro para la no extinción de una especie, pero que a nosotros como cultivadores pues nos afecta bastante, porque no todas las semillas van a germinar al tiempo, no todas las semillas de una vez todas germinan. Entonces, digámoslo, este es digámoslo, no un juego, pero es algo más de paciencia, es algo más como de poder entender que la naturaleza, pese a los conocimientos que podamos tener, igual, aunque a veces podemos facilitar las cosas, en ciertos casos lo que vamos a conseguir es conseguir mucho más paciencia y mucha más tolerancia, y permitir su ciclo normal
de germinación. Y está la tipo de latencia combinada, que es la que yo les cuento, que el caparazón es completamente duro, que aparte de eso su membrana emite sustancias químicas, que su embrión emite sustancias químicas, y que solo con el riego, solo con, digamos, la humedad, con los cambios de clima, esto va condicionando a que esa sustancia vaya eliminándose, vaya lavándose, por decirlo así, y a la larga nos va a permitir a cierto tiempo poder empezar ya con el ciclo normal de germinación de esa semilla. Bueno, no sé, creo que dame un segundo, a ver si les alcanzo a mostrar. Bueno, las fotografías que ven, básicamente en la presentación, son pues de las germinaciones que nosotros hemos realizado durante pues algunos años. Algunas ya no están con nosotros, hay otras que pues básicamente, digámoslo, aún continúan, simplemente pues por temas de que son especies que quizás no son tan fáciles de germinar, entonces usualmente solo las tenemos para nosotros. Les quiero dar, digámoslo, como un pequeño videito. Espérate que no, ahorita no nos permitió, creo que nos está dejando permitir desde mi computador. Miguel, no sé si lo tengas montado en alguna plataforma y me compartes el link para ver si lo podemos compartir desde acá. Bueno, hay algo que me preguntaba alguno, no sé si es el caso, Javi, si tú me permites, y es que básicamente ya te lo envío. Y es que básicamente muchos me preguntan que si este tipo de planturas tienen su mismo comportamiento que si estuvieran en su país natal, y sí, es así. Tienen su ciclo normal vegetativo de primavera, que es su brotación, su crecimiento normal. Tienen su verano, que es como una época de maduración de las hojas. Tienen su otoño, que dan sus coloraciones más hermosas y que empiezan a caer las hojas, y tienen su periodo de invierno, que básicamente pierde todas las hojas y va a quedar completamente solo la estructura del árbol o del plantoncito únicamente. Entonces, hasta ahí. Ya te estoy pasando el link. Dale, entiendo entonces que ya pasaríamos a la parte de preguntas y de diálogo. Sí, yo creo que ya, yo creo que ya podríamos empezar a hacer preguntas. Listo. Yo los interrumpo un segundito. De la sesión anterior nos había quedado una pregunta pendiente, que era de Antonio, que nos preguntaba que cómo se hacía un bonsai antes de que existiera el alambre. No sé si alguno quiere responder o respondo yo. Merciano, ya lo vi, Merciano está por ahí, él era la persona que estaba encargada de la sesión anterior, para cerrar esa pregunta que teníamos pendiente. A mí me gustaría, gracias Andrés por eso, súper importante que no dejemos cosas en el tintero, pero respecto a la respuesta que acaba de dar Miller, yo tengo una pregunta, y es si los árboles tienen alguna suerte de modificaciones epigenéticas. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, su condicionamiento genético, por ejemplo, a hacer ciclos de crecimiento y dormancia vegetativas, se modifica con el cultivo a mediano y largo plazo en nuestro contexto. O sea, por ejemplo, que hagan otoños más cortos, ¿sí? Y que despierten más rápido, o que definitivamente hagan un pseudo otoño y continúen el crecimiento vegetativo, que sería más condicionado digamos, la historia que uno tiene con el ejemplar, de cómo lo cuida y del clima nuevo durante mucho tiempo, si logra pues modificar ese condicionamiento genético más profundo a través de, pues digamos, modificaciones epigenéticas. Bueno, sí, cambia muchísimo. Desafortunadamente están muy condicionadas a nuestros cambios climáticos, están súper condicionadas a que cualquier cambio extremo, sobre todo cuando son muy pequeñas, les afecta demasiado.
Para un ejemplo, algo así, esto es un pequeño arcecito que llevaba básicamente casi 7 meses sin brotar, por lo mismo, porque la condición climática, porque la condición de temperatura para él no era la ideal para volver a brotar. Y usualmente tenemos esos, digamos, tiempos muy extensos a veces de periodos que no solo fueron los 3 meses supuestamente de su hibernación normal, sino que básicamente continúan 3, 4, 5, 6, 7 meses hasta que puedan, digámoslo, conseguir la temperatura que requieren para empezar a brotar. Y lo mismo, estamos en una primavera, o sea, nos brotó muy lindo, muy bonito, y desafortunadamente tuvimos un periodo de una semana de un calor excesivo, de un sol impresionante. Ellas automáticamente asumen que empezó el verano para ellas, se frenan completamente, en algunos casos otoñan, vuelven y botan hojas y otra vez queda únicamente la estructura del árbol. Entonces sí, son, digámoslo, cosas que desafortunadamente de una u otra manera nos vemos afectados. De una u otra manera, pues podemos controlarlo con cierto tipo de ayudas, como de pronto invernaderos, como polisombras, pero no en todos los casos nos funciona. Pero sí, inclusive tenemos acá un árbol que es un carpe europeo que le ha costado tanto adaptarse al frío, le ha costado adaptarse al calor. Entonces saca 2 hojas o 3 hojas y otra vez se queda quietico y otra vez como que esperemos a ver qué pasa porque no se desarrollan bien. Entonces sí hemos tenido cierta dificultad, digámoslo, en mantener y en poder mantener el ciclo normal de crecimiento del árbol. Tengamos en cuenta que este tipo de especies solo crecen durante 6 meses en el año. O sea, ellos en su naturaleza normal crecerían primavera y crecerían verano. Otoño quedan quietos, invierno quedan quietos. Entonces solo tenemos 6 meses en los cuales ese crecimiento no se debe estancar o frenar para que podamos lograr un crecimiento apto, aceptable para una especie. Por si alguna de estas, dentro de estos meses, se afecta por algo, se para el crecimiento, usualmente pueden rebrotar nuevamente con mayor fuerza, como a veces quedan quietos completamente y tenemos que esperar pues prácticamente más de 6 meses. Yo complementaría mi pregunta, qué pena Andrés tomarme la palabra así, pero digamos que lo que tú nos señalas sería una suerte como de la perspectiva de malos resultados o de resultados menos óptimos con la adaptación de especies no nativas. Y es que pues efectivamente incluso prolongan más temporalmente la ventana de dormancia de otoño, por ejemplo. Pero mi pregunta iba, si bien digamos está buena la respuesta que nos das, mi pregunta iba hacia el otro lado. Hay, digamos, ¿tienes experiencia o del balance de tu trabajo de estos años con especies no nativas? ¿Hay especies o hay ejemplares que tú has tenido que, por ejemplo, no hayan entrado en la fase de otoño o que hayan mantenido una tasa de crecimiento mucho más alta de la esperada y bajo qué condiciones se dio eso? Porque sí, porque efectivamente digamos que la inquietud que uno puede tener cuando comienza a trabajar con especies no nativas, particularmente las caducas, pues es que qué tanto le afecta los cambios de temperatura, los cambios de humedad, los cambios de luminosidad tan drásticos que tenemos en la sabana de Bogotá, por ejemplo, a su ciclo de crecimiento y si hay alguna forma de evitar pues todo ese estrés adicional que se genera por la adaptación a un clima diferente. Bueno, Javi, sí, claro, hay especies que inclusive básicamente casi no entran en su fase invernal, que digámoslo en algunos casos son los Selcoba serrata y en otros casos son los olmos chinos, son los que dentro de mi concepto nunca paran de crecer. El Selcoba, aunque sí entra un poco en su periodo de descanso, pero cuando nosotros estuvimos en Bogotá fue casi de 20 días, 25 días y nuevamente empezó a reventar. Es
es el Telcovita. Tienen crecimientos supremamente pronunciados, bastante bonitos, ¿sí? Pero hay algo muy importante y en tu pregunta, Javier, es la siguiente, y es que el comportamiento de un plantoncito como estos, ¿sí? Que estos son una cantidad de hermosos Arces palmatum, no es lo mismo que si este árbol tuviera unos 2 añitos más. Entre más grande es, mucho más resistente se vuelve a nuestros cambios de ambiente, mucho más fuerte se vuelve y mucho más tolerante se vuelve a nuestros cambios de ambiente. Yo tengo un Selcoa Serrata de más o menos 7 años y el Selcovita en Bogotá está supremamente hermoso, no le da duro los cambios de clima, permanece su ciclo vegetativo normal, permanece su crecimiento normal, lo mismo que el arce tridente japonés y el olmo. Pero hago la aclaración, entre más grande el árbol, es mucho más que tolere, resulta él mucho más fácil tolerar los cambios de ambiente bruscos. Mientras que una plantulista de estas con 2 o 3 hojas le cae una helada, pues básicamente no va a tener fuerzas como para mantenerse, sino que duerme de una vez. Es eso de pronto. Sí hay especies, sí hay muchas especies, pero digámoslo dentro de lo que yo me he dado cuenta, entre más fuerte el plantón, entre más grande sea, obviamente más tolera y mucho más resistente se vuelve a nuestros cambios de ambiente o nuestros cambios de clima tan bruscos. No sé si esa era tu respuesta, Javi. No, sí respondes, pero no sé si alguien más, digamos, pudiera también ilustrarnos con experiencias que considere muy exitosas de adaptación de especies caducas, ¿sí? Respecto a esos tiempos de otoño y de crecimiento vegetativo. Ok, bueno, mira, yo dentro de lo que nosotros hemos trabajado, una de las especies que es mucho más resistente, una de las especies que es mucho más fuerte, que tiende a crecer muy, muy hermoso, es el arce tridente japonés, la Selcoa serrata, el olmo chino, el pino negro japonés, pues como toda conífera, sus primeros 2 años son súper lentos, pero después empieza un buen crecimiento. Esos son árboles que, digámoslo, nos hemos dado cuenta que fácilmente crecen, que fácilmente se adaptan a los diferentes ambientes que tengan, ya sea de frío, ya sea de calor, les va muy, muy bien. Este tridentico de 2 añitos, hace una semana empezó a brotar, solo una semana empezó a brotar, y miren la cantidad de hojas, o sea, es súper, súper rapidísimo. Mientras que este Arce palmatum lleva mes y medio o casi 2 meses brotando y ha sacado este par de hojas de arriba, estas de abajo, y por ahí acá hay como uno que está medio saliendo. O sea, la comparación es muy, muy, muy drástica, digámoslo. El crecimiento, la adaptabilidad de un arce tridente en cualquier clima, obvio, teniendo los cuidados necesarios, va a ser mucho más fácil que no un palmatum. Y otra especie que crece muy, muy rápido, muy bonito, es este que es el arce de Chantún, el arce truncatum, ya se me iba a olvidar, que también tiene unos ciclos de crecimiento, lo mismo, hace una semanita empezó a brotar, y lo mismo empiezan a brotar con una fuerza muy, muy fuerte, muy grande, pero obviamente, volvemos a lo mismo, Javi. Sí hay ciertas especies que nuestro cambio de clima o nuestro ambiente no les da tan duro y mantienen su ciclo de crecimiento, mantienen su fuerza, su vitalidad. Tridentes, Selcoa, olmos, pinos, secoya, bueno, ¿qué más te puedo nombrar? El truncatum. Hay otras especies que sí son más complicadas de mantener, que son los palmatum, que inclusive el arce opalus, el arce monspesulanum o arce de Italia son especies que
que les cuesta adaptarse y que tienen cambios de clima bruscos y se resienten bastante. Muchas gracias. Diego, estás dando la mano, si quieres hacer la pregunta. Hola, no, o sea, yo por lo que están hablando ahí del tema de adaptación en diferentes climas, yo les muestro este ejemplo que tengo aquí, que le compré esta plantica al señor Miller acá desde Montería. Mira el desarrollo que tiene más o menos en 6 meses y todos los días brota una hojita nueva. No sé si la alcanzan a ver bien ahí, el tallo se ha engrosado. Pues pienso yo que, o sea, se ha adaptado muy bien, es un Cercoba Serrata. Me lo vendió el señor Miller. Soy cliente de él. Y ustedes les quería compartir esa imagen ahí. De que está Hombre, hermoso. Está enorme. muchas gracias, pero a mí a veces cuando me muestran los clientes los árboles mucho más grandes que los míos, me da una depresión impresionante. Se mide casi 4 veces. Yo recuerdo que no era más grande que este. O sea, así creo que el es. tuyo era como hasta por acá. Mira el monstruo que tienes. Oiga, no, mira, ese es un ejemplo muy claro de que no es tanto la temperatura, influye más el cuidado, influye más el estar pendiente de lo que tenemos allá. Y como en algunos casos le digo, sí, hay especies que son más complicadas, que son de pronto un poco más difíciles de mantener, pero no imposibles. O sea, si nosotros tratamos de darle, digamos, el mejor ambiente al árbol, créame que cualquier zona lo podríamos tener. Y de verdad, gracias. Y para mí es una parte muy, muy agradable ver que mis clientes tienen árboles más grandes que los míos. Miller, por el chat tenemos 2 preguntas. Una es de Camilo Barbosa, que nos pregunta, no sé si me perdí la explicación, ¿qué sustrato luego de de estratificar la semilla utilizas? Y la otra es de Marco López, que nos dice que si las semillas tienen alguna caducidad antes de germinar, o si son muy viejas pueden germinar. Ok, bueno, sí, esa última pregunta se me pasó, ¿sí? Se me pasó. Bueno, les voy a mostrar. Este es un pino negro japonés. Este es el sustrato que nosotros utilizamos para las germinaciones, se llama lápili, está combinado lápili y zeolita. Ok, ¿por qué este tipo de sustrato? Básicamente porque es un sustrato bastante drenante, retiene bastante humedad y no produce encharcamientos. Igual es un sustrato que básicamente es de origen volcánico, por lo tanto actúa como una piedra para las personas que quizás no lo conozcan, es como una especie de piedra pómez en un sentido pues como para referencia. Este sustrato lo que hace es que al ser tan poroso permite que una gran cantidad de agua ingrese a él y se mantenga en él. No como de pronto a veces la piedra pómez, que la piedra pómez tiene el problema de que sí, se humedece, retiene el agua, pero la suelta muy rápido. Este tipo de sustrato la retiene y la mantiene ahí durante más tiempo que cualquier otro sustrato que de pronto hayamos probado. Pero se pueden hacer las germinaciones. Yo recomiendo no utilizar tierra, yo recomiendo utilizar ya sea ladrillo molido, picado, bien pequeño, perlita, pómice, teniendo en cuenta el tema del riego, que ellas, digámoslo, se seca mucho más rápido que otro tipo de sustrato. Cualquier tipo de sustrato, inclusive yo hago algunas germinaciones con arena de río, la cierno bien, saco pues lo que es de 2 milímetros a 5 milímetros, cierno y dejo esas. La arena de río tiene una muy buena capacidad de retención de agua, mantiene el agua y también pues obviamente no me produce encharcamientos. A todos estos, al ser material orgánico o al ser, perdón, digamos, este tipo de material suelta polvo, entonces básicamente si toca cernirlo, toca quitarle todo ese polvo, que es lo que a veces nos satura un poco en los sustratos y mantienen demasiada humedad. Pero no, digámoslo, en ese sentido hay muchas opciones. Lo importante es que tenga 3 cosas fundamentales, que es aireación, retención de agua
y que nos produzca que el sustrato no se apelmace, sino que sea suelto. Eso es lo que básicamente nosotros buscamos en las germinaciones. Turba, sí utilizamos turba, pero en ciertas especies únicamente, acacias, de pronto en estas especies que son mucho más fuertes y resistentes a cualquier tipo de terreno. Creo que se fue Miller. Se cortó. Sí, se cortó de Miller. Bueno, ahí hablan siguiendo un poquito con el tema de sustratos. Es una de las próximas conferencias que vamos a tener, que va a estar a cargo de Alex Hernández. Él es un experto en sustratos. Pues él es el que también distribuye el lápiz y la ceolita. Él sabe mucho de los sustratos. Vamos a tratar mucho de este tema también cuando él empiece, también para llevar como una cadena, un hilo conductor en las charlas. Ya volvió Miller, entonces te escuchamos. Estaba por Ok. responder la pregunta de la caducidad. Ok, listo. Entonces, frente a la caducidad de las semillas pueden durar dependiendo cada especie, pero una de las formas más fáciles de poder identificar si una semilla me va a durar mucho tiempo o muy poco tiempo, se condiciona mucho a la dureza del caparazón de la semilla. Si recordamos y vimos la semilla de Paulonia, que era esta que estaba en una mano, que habían como 100 encima del dedo pues, de la persona, son semillas que si no las guardamos, no las tenemos en un lugar fresco, libre del sol directo, libre de humedad, pues básicamente no nos van a durar ni un mes. Mientras que hay otro tipo de semillas que su caparazón es tan duro que inclusive estando a campo abierto, pueden durar muchos años. La condición básicamente es la dureza del caparazón de la semilla. Entre más duro, esto nos garantiza que la semilla va a tener muchos más años de vida y de vida útil o viabilidad, que le conocemos nosotros, de vida. La semilla y pueden pasar 5 años, 7 años, 10 años y la podemos sembrar y se va a germinar. Hay muchas semillas que, manteniéndolas en cierto tipo de condiciones, pueden durar también bastante tiempo, pero usualmente en las semillas que son de tamaño muy pequeño, usualmente lo máximo que tienen de durabilidad son más o menos 6 meses, tipo árbol de Júpiter, tipo semillas de Paulonia, que son las súper diminutas, las súper pequeñas. Ya como las semillas de arce, como de limón, como de esto, tienen un mayor campo de vida útil, y ya como alcornoques, como cerezos, como almendros, que sus caparazones son demasiado duros, ya tenemos varios años de vida de la semilla. Inclusive yo en una de las charlas anteriores les compartía a ellos la semilla de loto, que es una semillita más o menos así de grandecita. Se me olvidó sacar una. Es una semilla que tiene un caparazón demasiado duro, y en una excavación que hicieron por los lados de India encontraron una semilla que datan ellos más o menos de unos 1200 años, y fue una semilla que pusieron a germinar y germinó normalmente, pero lo condiciona demasiado es la dureza que tenga el caparazón. No sé si tiene alguien más preguntas para que levante la mano por el chat. Los escuchamos. Camilo, por favor, ¿quieres hablar? Camilo Barbosa, ¿puedes sacar el micrófono, por favor? Hola. Camilo. Camilo, te voy a abrir el micrófono. A ver. Listo, ahora sí que pena Ya, con ustedes, te no puedo hablar escuchamos. en el momento. Ya se escucha. Es básicamente sobre el tipo de las semillas, seguir un poquito el tema, ya que estoy aprendiendo. No sé si me escuchan bien. Sí, Es sí, sobre, digámoslo, listo, sería básicamente sobre las condiciones que se debe tener con el plantón cuando ya se estratifica, se coloca en el sustrato, cómo serían las condiciones a seguir y cómo sería el proceso, dependiendo de la especie, para ya irla sacando a sol directo. Muchísimas gracias.
Miller, ¿escuchaste? Te cerró el micrófono, Miller, por favor. No, escuché entrecortado, no me puedes repetir. La pregunta básica era que después de tener ya el plantón, ya después de estratificarlo y que ya sea un plantón de cierto tamaño, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo sería el cambio? ¿Cuándo se trasplantaría? ¿En qué sustrato? Exactamente. ¿Cómo sería el proceso para irlo sacando gradualmente? Por decirlo, el tema de clima, ¿cómo sería para pasarlo, digamos, desde dentro de la casa, por decirlo de alguna forma, hasta que ya llegue al sol directo? Ok, bueno. Yo lo que siempre aconsejo es ir acostumbrando los plantones cada vez un poco más a sol directo para que ellos se vayan acostumbrando al clima. Debemos tener en cuenta que hay especies que inclusive en sus países nativos son árboles que están a la sombra de otros árboles, por lo tanto, no los podemos tampoco exponer nosotros acá, por más de que lo acostumbremos a un sol todo el día. Entonces, sí, dependiendo cada especie, debemos saber con poco a poco irlo acostumbrando. El Selcoba serrata, el olmo chino, el redwood, ¿cuál más? Bueno, algunos de ellos son plántulas que muy fácilmente se adaptan al calor, muy fácilmente al sol directo, a medida que están grandecitos, se van adaptando y ya después los podemos exponer ya sea medio día completo, después una temporada donde le dé mucho más extenso hasta completar el día completo. Pero tengamos en cuenta, también toca mirar si la especie como tal, en su ambiente natural, soporta el sol directo. El caso de los Arce palmatum, no, ellos están bajo la sombra de otros árboles o resisten hasta cierto punto digamos, 4 horas o 3 horas o 5 horas de sol directo, las podrían soportar. Se condiciona el tamaño de la planta, se condiciona lo que hablaba yo ahorita. Entre más grande el plantón, mucho más resistencia. Se congeló Miller. A mí me gustaría, mientras que vuelve, complementar un poco la respuesta e invitarlos a nuestro seminario de los jueves, que justamente ayuda un poco a profundizar, por ejemplo, el razonamiento fisiológico en el cultivo de los bonsáis, ¿no? Y creo que pues, ese tipo de razonamiento fisiológico, por ejemplo, lo llevaría a uno a pensar que mantener las condiciones ambientales de germinación va a ayudar al árbol a una adaptación de esa primera fase temprana, que fisiológicamente es más débil que pues un estadio más maduro de la misma especie, como nos señalaba Miller, ¿no es cierto? Y digamos, evitar condiciones extremas que puedan generar estrés en el árbol es indicado en tanto pues que digamos, el estrés para un metabolismo maduro implica mejores reservas para responder. Por ejemplo, un árbol grande tiene más agua acumulada en los tejidos, tiene más grasas sintetizadas que le permiten, y tiene más fitoalexinas, por ejemplo, tiene más mecanismos de defensa que le permiten reaccionar ante una agresión. ¿Sí? Mientras que una plántula, lo que hablábamos muchas veces, una plántula o un bonsái pequeño, un chito, un mame, un chojín, en particular los chitos y los mame, pues se le pueden ir a uno con una deshidratación, ¿no? Porque es la capacidad de respuesta fisiológica del árbol frente al estrés, ¿sí? Ya volviste, Miller, qué pena. No, sí, lo que acabas de decir es completamente cierto. No es lo mismo la capacidad que tiene de soportar el estrés un plantoncito de este tamaño a un plantón de este tamaño, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo que dijo Javier, el tema de la vigorosidad y el tamaño del plantón nos va a permitir que el estrés no sea tanto para el árbol en ciertas circunstancias. Y entre más grande sea,
obviamente mucha más capacidad de soportar el estrés, soportar cambios drásticos y soportar temperaturas. Lo que no sucede con un plantoncito muy pequeño en el cual tenemos que tener mucho más cuidado. Jorge Enrique tenía la mano arriba, por favor. Sí, buenas tardes. Una pregunta, digamos, claro, uno identifica en muchas ocasiones de una forma muy fácil las semillas y es a partir pues de los mismos frutos. O sea, ahí uno identifica, digamos, las semillas de los árboles. Pero hay otros árboles que pues aparentemente uno no sabe cómo, o sea, por ejemplo, hay unos árboles aquí en Bogotá que son los encuentran básicamente en la calle, que son de unas flores amarillas, pero ellos aparentemente no tienen un fruto. Entonces uno cómo identifica estas semillas de los árboles, o sea, todas las semillas necesariamente están en un fruto, o cómo puede uno obtenerlas, por ejemplo, de un árbol, de una especie nativa, que esté, por ejemplo, en el medio ambiente de uno. ¿Cómo puede uno recolectar esas semillas? ¿Eso es viable hacerlo? Esa sería como la inquietud. Muchas gracias por la participación del Estado. Bueno, no, gracias a ti por la participación. Mira, hay muchos árboles nativos, muchos, que dan un fruto bastante visible. Hay otros que no tanto. Es más de observación, digámoslo. Uno ve los de flores amarillas, no sé si estás haciendo referencia al chicalá, que es uno de los árboles que yo creo que tiene unas cortezas muy hermosas y unos movimientos muy lindos en la naturaleza, y ellos dan unas flores amarillas muy lindas y muy llamativas, y él da una especie de fruto, digámoslo así, que es alargadito, parece, haga de cuenta, la envoltura de las arvejas, así muy plano. Se me olvida el nombre ahorita en este momento. Y adentro están unas semillitas muy transparentes, casi transparentes, con una membranita en el centro. Esas son prácticamente las semillas. Dame un segundo y yo te muestro una. Son vainas, ¿no? Mientras que viene Miller, les encargamos, por favor, les voy a dejar en el chat el formulario de asistencia y participación. Lo estamos utilizando para saber quiénes están participando, qué temas pueden interesarles, y si tienen alguna perspectiva, alguna parte comercial en bonsai, para que nos lo hagan saber, ¿sí? Adicional a eso, hay una pregunta de que si estarían dispuestos después a participar en una asociación, un club de bonsai, que es lo que estamos planteando con estas conferencias. Sigue, Miller. Ok, listo, mira. Vamos a ver si la alcanzan a ver. Bueno, aunque esta es una de un olmo, es un poco parecida a la semilla. Venga a ver si la enfoca bien. A ver. Bueno, las semillas, hay algunas que tienen esta forma, que es básicamente, parecen un huevito frito, simplemente tienen una membranita y en el centro es el embrión como tal, pero son súper delgaditas, súper pequeñas. Y lo otro es que en nuestro, digamos, sobre todo en Bogotá o en nuestras zonas, no todos los árboles florecen al tiempo, no todos los árboles botan la semilla al tiempo, y es más de observación, de estar uno mirando, oiga, está dando flor, próximamente a dar fruto, o básicamente vamos a ver cierto tipo de características en el árbol diferentes que nos van a condicionar o nos van a dar como la señal de que ya va pronto a dar fruto. Hay otros que dan como unas bolitas así súper pequeñitas, color naranja, que es el del laurel, Faso laurel o laurel, se me olvidó el nombre ya, que básicamente al interior hay como una cantidad infinita de semillas, son como, no sé, haga de cuenta una granadilla en versión miniatura muy pequeña, y cada una de esas pepitas dentro es la semilla. Y lo mismo que el liquidámbar, que son unas peloticas así, con unos chuzoncitos. Como un coronavirus.
Exacto, y se van colocando un poco más oscuras y ahí les van soltando como tal las semillas. Es más de observación, sí es viable. Yo tengo pues de algunos liquidámbar germinaciones de los de acá, de algunos sauces, de algunas, no sé, es que uno cuando comienza, uno empieza a sembrar de todo, o sea, eso sí es muy viable, muy natural, muy fácil, y creo yo que es una de las formas más fáciles de aprender uno cultivo, es con las mismas especies nativas, que son mucho más fáciles de mantener, de cuidar, y que básicamente todos comenzamos con eso, de ir recogiendo semillitas, ir sembrando, ir teniendo nuestros semilleros, ir haciéndolas crecer, bueno, en fin. Listo. Muchas gracias, Miller. Tenemos dos preguntas en el chat y después vamos con Diego Armando. La primera es, ¿desde cuándo empiezas a abonar una planta desde semilla? ¿Sí? Y la otra es, ¿cuánto dura la inactividad en los arces palmatum? Bueno, esta pregunta la hizo Cristian David. Me gustaría saber, Cristian David, en qué zona está o en dónde está ubicado, pues para tener una mejor referencia. Ok, en cuanto al abonado, bueno, yo usualmente empiezo más o menos a los 3 meses que la plántula ya ha germinado, que ya el tallito empieza a endurecerse, a volverse más leñoso, empiezo a fertilizar, pero en muy poca cantidad. Yo siempre aconsejo, entre menos cantidad usemos, pero más regularmente, nos va a dar mejores opciones y vamos a tener menos riesgos. Entonces, el tema no es cuándo comienzo, sino la cantidad a utilizar del fertilizante. Entonces, no sé, si el fabricante dice una cucharada por litro, pues coloca menos de media, menos de, o un cuarto, porque básicamente no es lo mismo un plantón de 2 años, un año, a un plantulita de 3 meses. Lo que hacía énfasis Javier, el tema de que no tiene la misma fuerza para soportar cierto tipo de circunstancias, un plantoncito a un arbolito ya más maduro. Entonces, si no tienes mucha experiencia en el tema de fertilización, espera más o menos 6 meses y empiezas a fertilizar gradualmente. Lo mismo, bajas cantidades, pero más seguido. Y si de pronto ya tienes algún tipo de experiencia, manejas algunas plántulas, algunos arbolitos, sabes el comportamiento del fertilizante o del abono, te vas a dar cuenta que fácilmente vas a empezar a nutrir tu árbol sin problema. El problema que si nos excedemos, sobre todo en los químicos, es que empezamos a quemar los brotes, las nuevas hojas y a veces pues hasta las raíces. Entonces sí toca tener mucho cuidado. A veces cuando no tenemos experiencia es preferible esperar mucho más tiempo, ¿sí? Que esté mucho más fuerte, mucho más vigoroso y ahí sí empezar a aplicar fertilizante. Ahora, abono orgánico de liberación lenta, sí lo puedes empezar a utilizar después de los 3 meses, pocas dosis también, igual, pero ese sí no tienes problema de que, de que vaya de pronto a tener daños la planta, ¿no? Al contrario, le va a servir, pero recuerda, tienes que estar completamente seguro que también es completamente orgánico, porque si no, pues a veces venden a uno cosas que no son y pues uno se confía, las coloca, entonces siempre trata de hacer pruebas primero en muy pocas cantidades y asimismo, a medida que vas viendo los resultados, vas aumentando un poco más la dosis. Y en Cristian David. Dale. señor, Cristian David nos respondió, él está en Cali, que era el que nos preguntaba que cuánto dura el Arce palmatum, que lo tienen, me imagino, ya el otoño, entonces que más o menos cuánto les dura el otoño. Él está en Cali. ok, bueno. Eh, el tiempo de descanso, yo le llamo tiempo de descanso que tienen esas especies, básicamente son 3 meses, ¿sí? En algunas circunstancias, como hablaba y hacía el comentario Javier, en algunos casos se reduce o en otros casos se amplía, pero usualmente en zonas cálidas es más fácil que nos dure menos cantidad de tiempo en rebrotar que de pronto en zonas muy frías, que a veces sí necesita una mayor temperatura para que empiece a rebrotar nuevamente el árbol. Pero usualmente sí son 3 meses, 90 días que dura el árbol completamente sin hojas. Eso es lo que debe durar el árbol. Listo. Tenemos otras dos preguntas. Nos pregunta Andrés Grisales que un consejo para germinar semillas de liquidámbar
Y Marcos López nos pregunta que cuál sería el mejor abono para estimular el crecimiento. Bueno, para Andrés, una de las formas que nosotros utilizamos del liquidámbar, básicamente el que es de acá, el que conseguimos acá en Colombia, si tú bajas la semilla de una vez o pues digámoslo, el fruto de una vez del árbol y te suelta semillas, él directamente yo lo puedo sembrar sin problema y él me va a germinar más o menos a los 20, 25 días o 30 días dependiendo la temperatura. Te estoy haciendo referencia de lo que cuando nosotros cultivábamos en Bogotá. Acá en Fusa, que es un poco más cálido, mucho más calientico, obviamente se nos demoran a veces un poco menos. Si son semillas de liquidámbar, ya sea de liquidámbar formosana o estiracifla, que son los liquidámbar americanos o chinos, sí requieren de estratificación, sí requieren de pasar por nevera, sí requieren de mantener cierto tipo de temperatura para que podamos quebrar la dormancia o la latencia de lo que le hablaba yo, de que la gran mayoría de semillas de otros países tienen. No subí un liquidámbar americano para mostrárselo. Pero es, digamos, una de las semillas que en mi concepto es mucho más fácil germinar que no un arce o que no un olmo. Son bastante, simplemente temperatura superior a 18 grados centígrados, que tenga buena luminosidad, pero no sol directo. Es una de las semillas que yo recomiendo sí germinar en turba o en lápili, porque son árboles o plántulas muy resistentes y que además de eso requieren una gran carga de materia orgánica en el sustrato para desarrollarse con bastante fuerza. Pero, pues, digámoslo, el consejo es, si es de acá del árbol nativo, recoger el fruto y esperar a que él empiece a soltar las semillas y sembrarlas de una vez. O, bueno, dejarlas en agua de un día para otro, pero sembrarlas de una vez y usualmente te van a germinar 15, 25 días, ya deben estar germinando. Si son de otros países, sí toca estratificar como mínimo 30 días. Se aconseja 90, pero como mínimo 30. ¿Cuál Andrés, era la otra pregunta, Andrés? Andrés, La antes otra de seguir, pregunta es sobre el abono. ¿Cuál sería el abono para estimular el crecimiento? Y sí, Javier. sí, es que antes de seguir me gustaría pues, hacer una invitación y es que desde el comienzo habíamos señalado que no era la dinámica solamente como de una charla de un experto, sino una dinámica de discusión, ¿no? Entonces las preguntas del público se pueden responder por miembros del público también, de los que estamos participando. Hay pues bonsaístas de gran trayectoria, de gran experiencia, pues en la sala nos acompaña Merciano, nos acompaña Osvaldo, nos acompaña Nora, entre otras personas con una gran experiencia que nos podrían ayudar si quisieran a responder parte de las preguntas. Sí, no solo, digamos, en este caso el ponente que es Miller o pues los organizadores del seminario. La idea es que sea un diálogo también. Y la otra idea fuerte que me gustaría dejar es pues que efectivamente este ciclo de conferencias no se trata de un curso, ¿sí? No, digamos acá no tenemos el suficiente espacio para desarrollar a profundidad, por ejemplo, todas las condiciones de cultivo, ¿sí? Digamos, y por lo tanto no vamos a alcanzar a responder todo, tal vez con la suficiente profundidad. Y ya, me gustaría dejarlo hasta ahí. Listo. Sí, no sé. lo que comenta Javier, sí, las personas que de pronto tienen cultivos, han hecho cultivos desde semilla, también nos gustaría saberlo, digámoslo, las dificultades o de pronto su punto de vista sobre el tema, que estos ciclos de conferencias también se trata de conocernos entre todos y poder aprender el uno del otro, que eso es, digamos, lo primordial de este ciclo de conferencias. Diego Armando tiene la mano arriba, no sé, para que participes, por favor.
Mientras Diego se anima, a mí me gustaría lanzarme a responder, por ejemplo, la pregunta de cuándo alambrar un plantón desde semilla. Y yo creería que esta idea de las etapas de cultivo, que es diferente la etapa de crecimiento, desarrollo rápido, que por ejemplo también respondiendo la pregunta sobre qué clase de abono se relaciona con esto, con las etapas de cultivo y diseño. Si yo quiero que el árbol engrose más rápido, pues uso abonos altos en nitrógeno, en NPK, ¿sí? En la fase pues, de crecimiento vegetativo, mayor nitrógeno, y en la fase pues, de pausa, mayor potasio y fósforo para la lignificación, para el fortalecimiento radicular, pero eso tiene que ver con el objetivo que yo tengo en el cultivo del ejemplar. Si yo tengo, como efectivamente, si por ejemplo un liquidámbar de semilla y yo lo quiero para un mame, pues yo al mes de germinado puedo darle un alambrado y puedo programar mis condiciones de cultivo, por ejemplo, bajo en abono nitrogenado, para evitar un estallido en el crecimiento vegetativo. Yo no quiero que ese árbol se me alargue, yo quiero que ese árbol, por el contrario, mantenga un crecimiento, un ritmo de crecimiento lento, y voy a coadyuvarlo no solo con el abono que le aplico, sino lo coadyuvo con el grano de sustrato que utilizo, lo coadyuvo con incluso, Cielo, estás abriendo el micrófono cada tanto y nos estás interrumpiendo la discusión, no sé si quieres participar. Y lo puedo coayudar también, por ejemplo, con el espacio del riego, con el espaciado del riego. Son todas las condiciones, digamos, de cultivo y no solo una sola. Si yo quiero, pues, digamos, es que es el tipo de proyecto que también yo me planteo con cada espécimen. Para lograr, por ejemplo, curvaturas de la plántula, no necesariamente yo tengo que alambrarlo, puedo cambiarlo de posición para que el crecimiento se dirija hacia el sol, y pues en un proyecto de semilla a largo plazo, eso va ayudando a generar contorsiones y curvaturas pues en el plantón. Pero si se requisiera una respuesta inmediata, uno puede alambrar una plántula desde muy pequeña, en todo caso considerando nuevamente pues que el estrés que se puede producir, por ejemplo, por una microfractura o por una fractura, pues va a ser mucho más riesgoso para la plántula entre más joven sea que entre más madura esté. Diego. Hola, sí, no, es una pregunta que le tengo al señor Miller que la tengo aquí hace rato, y es si él ha logrado, o sea, germinar, recoger semillas de algún árbol que ya él haya germinado, si tiene árboles madres ya. Es una pregunta que le tenía a él. No, Diego, no, todavía no, porque, pues digámoslo, usualmente en este negocio hay, digámoslo, mucha salida y la gente le gustan mucho los árboles ya grandecitos. Entonces, desafortunadamente, los únicos que tengo ya míos grandecitos que se supone que voy a dejar para mí, que tienen hasta ahora 5 a 7 añitos nomás, y todavía creo que están, digámoslo, no en su época de madurez que nos puedan dar fruto. Hasta el momento ninguno. Ok, gracias. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Tú has hecho, por ejemplo, alguna comparación entre el crecimiento de un plantón, por ejemplo, de 10 centímetros comparado con el crecimiento de una estaca del mismo tamaño ya enraizada a mediano plazo? Hablando fundamentalmente, pues que la literatura señala que los árboles germinados desde semilla tienen una tasa de crecimiento mayor que los árboles por técnicas de reproducción no sexuales, como las estacas o los acodos. Sí, mira, hice algunas veces algunas pruebas
con el arce tridente japonés. No me van muy bien los esquejes, la verdad. Sí, durante mucho tiempo intenté sacar esquejes de muchas especies y me di cuenta que no, que para mí era mucho más rápido hacer todo el proceso desde semilla. Algunos esquejes que cogí de arce tridente tardaron demasiado tiempo, inclusive un año, en empezar nuevamente a botar nueva brotación de hojas. Y pues la comparación entre un arce tridente que germiné de semilla, que me llegó en ese mismo año a, no sé, 20 centímetros quizás en un recipiente grande que tenía, al del esqueje que prácticamente, así como lo corté, duró todo el año y después le salieron 2 hojitas y duró así medio año más. En lo particular a mí, soy muy claro, hay personas que tienen mucha experiencia con el tema de esquejes, hay personas que tienen un conocimiento bárbaro y que se han dedicado a estudiarlo, el tema de esquejes, que tampoco es simplemente cortar, meter a tierra y ya, les va, pues digamos, muy bien. En mi caso, desafortunadamente, como le decía a un amigo, ni un ficus me prende. Entonces, pues, digámoslo, el único intento que hice fue con un tridente que sí, obviamente sacó raíz, pero nunca, digamos, nunca tuvo un desarrollo bueno, siempre fue el más lento, inclusive, pues ahí todavía está por ahí rezagado y eso que está en un recipiente como mucho más grande que los demás. Entonces, en lo particular, a mí me ha ido mejor con crecimiento, mejor con desarrollo desde semilla que no desde esqueje. Pero a título personal, habrán personas que de pronto les habrá ido mucho mejor con esquejes que no con otro tipo de técnica. Pero pues en lo particular a mí no. Prefiero la semilla, se me da mejor. Y digámoslo, el tema de esquejes, no le he podido coger, pues digamos, la ciencia y no he podido sacar pues nada como para tener algo como muy claro. Los 2 o 3 únicos que saqué de tridente llevan año y medio y no, están igual, exactamente igual, no brotan, sacan una hoja y se quedan igual. No sé si alguien de acá de los presentes le ha ido mejor o de pronto tiene algún tipo de comparación donde diga, no, a mí sí me ha ido mejor, me ha crecido bastante, me ha ido mejor que tenía. Pero a mí en lo particular no. Hola, buenas tardes. Osvaldo, buenas. ¿Cómo están? Bien, hombre. Bueno, en cuanto a, bueno, voy a intervenir un poquito, de pronto para los que no me conocen, Osvaldo Méndez. Llevo un tiempo pues trabajando con bonsai, más o menos hace unos 14, 15 años que nos conocemos con Merciano. Yo empecé con semillas hace unos 9, 10 años. Traje las primeras, logré mis primeras plántulas de arce y de pinos negros. Entonces, yo lo que digo es que todo depende de la especie y del momento en que se haga el esqueje. A mí con los arces me va mucho mejor germinar una semilla, dejarla crecer y sacar muchos esquejes de esa planta madre. Lo que no pasa, por ejemplo, con los pinos negros. Con los pinos negros, los pinos rojos y los pinos taeda, sí es mejor la semilla porque los esquejes son muy complicados para que enraicen. Pero también acuérdense que está el método de los acodos aéreos, que también pues, nos ayuda mucho en ese cuento. Pero yo les recomendaría a todos es primero conocer la especie y saber cómo se comportan. Dependiendo de eso, ellos van a responder en cuanto a semillas, en cuanto a esquejas, en cuanto a acodos. Eso es, más o menos eso era lo que quería aportar. Osvaldo, muchas gracias. Envidio tus árboles, tus arces, son hermosos, hermano. ¿Alguien más ha tenido algún tipo de, digamos, experiencia con esquejes? No importa si no son de pues, especies exóticas, si son nativos, si son algún tipo de especie, ¿cómo le ha ido? ¿Es más rápido el crecimiento? ¿Es igual? ¿Es más lento? A mí me gustaría preguntarle a Osvaldo un poco si nos pudiera explicar, digamos, como cuáles son
las condiciones de cultivo que maneja para los esquejes de arce en particular, y también señalar pues que la mayoría de viveros comerciales y aquellos más especializados en material para bonsai, pues la reproducción es asexual, ¿no? La reproducción es de la mayoría de especies por esquejes. Entonces, digamos que pareciera que si tuviéramos, por ejemplo, que aprender y que sacar balance al respecto de cómo se hace, pues tal vez ellos serían los más expertos también por el volumen, ¿no? Que manejan sobre cómo hacerlo de forma correcta. Sí, tiene toda la razón. Yo me di cuenta de esa misma condición cuando empecé a trabajar con el vivero Los Girasoles en Fusa, en Chinauta, que fui a diseñarles árboles y me di cuenta que ellos esquejaban todo. Entonces fue de ahí que empecé a esquejar los arces. Me di cuenta que para hacer esquejes de arce, el momento ideal es recién están brotando. Recién están brotando y se pueden hacer esquejes con mayor éxito de ramas jóvenes. Entonces recién el arbolito está empezando a agarrar fuerza y como que se está despertando a la primavera, se hace el esqueje. El truco del esqueje está en colocarlo en un sustrato que mantenga húmedo y que no se mueva y que las condiciones de temperatura no varíen en el caso de los arces. Porque si por alguna eventualidad empieza a hacer frío, el esqueje asume que llegó el invierno, se duerme y como no tiene raíces, pues se va a morir. Lo que yo hago es tratar de hacer unos microinvernaderos o colocar el esqueje donde no le dé mucho viento. El viento frío y seco de Bogotá es el peor enemigo de los esquejes. Entonces, cuando hacemos esquejes, los dejamos en un sitio donde no reciba tanto viento frío y seco, pero que sí reciba mucho sol y mucha luz. Y no hay que descuidar el riego. El esqueje hay que regarlo como si fuera un árbol común y corriente. Yo riego mis árboles todos los días paso por los esquejes y el éxito es, sobre todo en tridentes, es muy bueno. Yo recomiendo multiplicar arces por esqueje en lo que son el caso de tridentes y arces ginala. Los palmatum, los rubrum son un poquito más complicados, pero en un tridente el éxito es casi del 90%. Muchas gracias. Osvaldo, ya que nos estás ayudando. Perdón, sí, adelante. Bueno, hay unas preguntas en el chat. Bueno, lo principal era que cómo hace para la parte de que le germinen las semillas, porque hay mucha gente que dice que han estratificado y pues no han logrado ningún resultado. Lo otro era si se puede esquejar un pino, no un junípero ni ciprés, sino un pino. Y bueno, y hay otra persona que dice que tiene más éxito los acodos aéreos que los esquejes. El acodo pues siempre lleva una ventaja porque se está nutriendo de la planta como tal y siempre vamos a tener un mayor porcentaje de éxito en los acodos, eso sí es totalmente cierto. No sé si Miller nos responde esta parte. La de la estratificación, mira, hay algo que es muy, muy importante y es reconocer que digámoslo, este tipo de especies, la latencia, que era lo que hablábamos en la conferencia, la latencia es fuerte, la dormancia es fuerte y a veces no es solo el caparazón, sino las sustancias que empiezan a segregar. Entonces se trata más de paciencia. Yo con algunos amigos les comentaba, habían arces, pues no necesariamente palmatum, pero sí otro tipo de arces que básicamente el periodo son casi un año para que germine. Entonces todo depende porque es que no es que simplemente todos los arces tengan la misma latencia dormancia, no es que todos los arces germinen a los 3 meses, no, cada especie en particular, creo que una de las más difíciles de germinar es el arce menor, el arce campestre, que es uno que tiene casi 4 o 5 latencias al tiempo. Entonces son arces que uno, pues básicamente le toca pues tener mucha paciencia. Hay gente que deja los 6 meses en la nevera, no son 6 meses en la nevera, son 3 meses únicamente en la nevera. De ahí los tiene que sacar y sembrar normalmente en un buen sustrato.
y tener calma desde que la semilla uno la revise y esté buena, no esté dañada, va a llegar el día en que va a germinar. Hay unos que germinan más rápido que otros, sí, pero pues digámoslo, el tema con la germinación de semillas de otros países es más de paciencia que de otra cosa, es más de no perder pues la fe de que algún día, inclusive hay un canal que yo sigo en YouTube de una persona que inclusive sembró en España sus arcecitos, no le germinaron, sembró pues otro tipo de semillas, le germinaron y más o menos a los 7 meses empezaron a germinar las de arce. Entonces no necesariamente se trata de que la semilla esté buena, esté mala, no. Es la latencia que tenga la semilla independientemente de todo el proceso que se haga. A veces, si tú investigas latencia, dormancia, lo primero que te va a salir es que así tenga las condiciones ideales la semilla. Si la latencia, dormancia es muy fuerte, la semilla todavía no te va a germinar hasta que ese químico o esa enzima que produce la misma semilla la vaya disolviendo, ya sea el riego, ya sea la inclemencia del tiempo. Es eso, es simplemente tener paciencia. Listo, por ahí tenemos otra pregunta. Bueno, falta la de esquejar pinos. No sé si alguien ha esquejado pinos. Ahí Particular yo he y... esquejado pinos. Pinos Sí, negros, el éxito es muy bajito. El éxito de los pinos negros es muy bajito, entonces sí es mejor utilizar semillas o incluso acodos, porque los pinos en nuestro clima sí funcionan con acodos aéreos. Hay algunos foros españoles que dicen que los pinos no se pueden acodar. Es mentira. Aquí en nuestro clima sí se pueden acodar porque no entran en una dormancia total, entonces se pueden hacer acodos. Los esquejes son muy regulares en pino negro. Les va muy bien con pino radiata. Con pino radiata se pueden hacer todos los esquejes que quieran. Y una cosa que me gustaría complementar acodos en de lo que arces, don Osvaldo. súper fáciles. Acodos en arce son súper fáciles. Es la mejor forma de reproducir un arce, casi que ir al 100% con seguridad. Solo que hay que hacer ¡Ayuda, el acodo. Osvaldo! ¡No he podido! Hay que hacer el acodo en el momento ideal, que es cuando el árbol esté más disparado, generando hojas. Ahí se hacen los acodos y es muy fácil reproducir arbolitos. He Una cosa intentado que en 4 y todos se me han muerto. no, en estos días bajo y jugamos con los arcecitos, Luis Miller. Uy, yo me pego a ese taller, por favor. Claro. Ya desistí de los esquejes de los acodos, no puedo, hermano. Tengo unos arces tridentes inmensos y no he podido, no he A mí podido. con los tridentes lo que me ha pasado es que en vez de enraizar, cicatrizan. ¿Sí? Incluso dejando el anillo con el tamaño correcto, haciendo la herida en la profundidad correcta, el sustrato correcto, todo lo que hacen es callo. Lo que hacen es callo. No sé si es fallo de técnica o fallo... ¿Cuál es el fallo de la técnica? Pues yo la pregunto. El momento. Y una cosita que me gustaría aportar para las personas que quieren germinar desde semilla es miren bien a quién le compran las semillas. Si ven que es demasiado barato, desconfíen de esas semillas, porque normalmente envían semillas que no son viables, o le envían, aquí tengo cantidad de semillas que me han traído alumnos que me dicen, mire, pinos blancos, y lo que germina es un ciprés. Entonces, si ustedes ven que la semilla es muy barata, desconfíen de eso. Igual miren las calificaciones de quién está vendiendo, que sea un productor certificado. Si es por Amazon, miren la calificación. Pero sí tengan cuidado con quién le compran semillas, porque al principio yo traía semillas y no germinaban, o germinaban acacias, cipreses. Y lo que les digo, tengo muchos arbolitos de alumnos que supuestamente eran pinos blancos y no, terminaron siendo un ciprés. Sí, esos son los que compran por AliExpress, eBay y Amazon. Y aún no sé si todavía a Osvaldo le preguntan que si tiene arce azul. Sí, esa es la otra, eso es otro cuento. Me preguntan que si tengo el arce que germina en varios colores, porque hay unos montajes con Photoshop donde hay hojas rosadas, azules y verdes al tiempo,
o el arce azul. Entonces, sí investiguen muy bien antes de comprar semillas y caer en la trampa. A mí me gustaría, Osvaldo, no sé si nos ayudes. Había una pregunta del seminario de la charla pasada que no se había respondido, que es pues cómo era el diseño de bonsáis previo a la introducción de la técnica del alambrado. No sé si nos quieres ayudar. Sí, pues antes en China, antes de que se descubriera el alambre, todo se hacía con tijeras o con pesos. Se colocaban pesos en las ramas para obligarlas a bajar, y para donde las personas quisieran que el árbol, si querían una curva, lo que hacían era podar al lado contrario y obligar la rama a crecer en el otro sentido. Otras personas utilizaban ir cambiando el árbol de posición para que buscaran la luz del sol y así mismo fueran dando las curvaturas. Era demasiado demorado. Cuando se descubrió el alambre, se dieron cuenta que el proceso se puede volver más ágil. Y en nuestros países tenemos unas condiciones de temperatura y de humedad muy buenas, el proceso es mucho más ágil. A mí, cuando yo empecé a hacer bonsai, me decían, usted en 10, 12 años va a tener resultados. Y resulta que utilizando una técnica adecuada, un buen cultivo y teniendo un buen maestro, uno puede en estos países tener bonsai en 5 o 6 años. Osvaldo, una pregunta relacionada. El día de ayer o anteayer, pues se desarrolló una charla muy interesante del colega Ángel Martínez con Juan Andrade, que está colgada en Facebook. Les recomiendo mucho verla. De hecho, les voy a colgar ahora el link en el chat, en la que pues un poco se volvía sobre este tema del bonsai para impresionar, del bonsai más rápido, que pues Juan Andrade señalaba que estaba muy ligado a la necesidad de posicionar absolutamente todas las ramas con el alambrado, y que pues a corto y mediano plazo iba a tener esa necesidad de seguirse pues alambrando excesivamente el árbol, y que de cierta forma desnaturalizaba la perspectiva más tradicional japonesa de trabajar los árboles a mediano y largo plazo sobre todo, ¿sí? ¿Tú qué opinas sobre esa reflexión? Pues yo creo que todo va como de decisión personal y como en madurar el proceso. Porque, digamos, ¿cuál era mi principal error al principio? Era agarrar un plantoncito y colocarlo en una maceta de bonsai. Y yo era feliz viendo el plantoncito en la maceta de bonsai, pero con el tiempo me di cuenta que no estaba avanzando. En vez de avanzar 2 o 3 pasos, lo que estaba haciendo era retrocediendo. Y pues también todo depende de lo que uno quiera, a donde uno quiera llevar su bonsai. Si uno quiere algo comercial, pues ya no trabaja tanto el bonsai. Si quiere algo personal, pues sabe que empieza desde semilla, pero tiene que dejarlo crecer en una matera muy grande, empezar a proyectar el árbol dibujando. Eso es como, a mí me parece que eso es muy personal. Todos son válidos siempre y cuando, yo pienso que todo es válido siempre y cuando usted disfrute del proceso y no esté pendiente de criticar el proceso de los demás. Pienso, pues, si usted disfruta de ver un plantoncito en una materita, tarde o temprano usted se va a dar cuenta que si quiere ver un bonsai como los que ve en las revistas, tiene que empezar otro proceso. Mira, yo les voy a contar una anécdota que me pasó con una alumna hace unos 6 años. Yo le diseñé un buxus al estilo japonés, muy lindo, muy bonito. A los 6 meses fui a hacerle podas y ella le había puesto unos perritos jugando debajo del arbolito, un buxus. Después fui como a los 3 meses a volver a hacer mantenimiento y la niña le había puesto unos loritos volando alrededor del arbolito. Así duré como 2 años. Cuando llegué a los 2 años, el bonsai parecía una mesita de noche. Tenía unos niños jugando, perritos, loros volando alrededor, conchas de caracol, bueno, un poco de cosas. Y la niña me dice, ¿cómo te parece el bonsai? Le digo, Sandrita, el bonsai está muy lindo, pero eso no es japonés. Y Sandra me dijo, sí, pero es que a mí me gusta y yo lo disfruto así. Entonces me dejó callado. Yo pienso que al final del tema es que uno lo disfrute, y si a uno le gusta, pues mis árboles nunca van a llegar a la cupufu,
o puede que a X o Y personas les gusten, a otros no, pero a la final es que esto uno lo disfrute, pienso yo que es así. Osvaldo, muchísimas gracias. Por ahí están preguntando tus redes sociales para que te sigan. Ok, gracias. Yo subo varios trabajos a Bonsai Colombia, por ahí subo, estoy jugando con un celular, entonces subo diferentes formas de tomar fotografías o videos. En Instagram me encuentra como Kengai Bonsai Colombia. Ah, también en Facebook como Kengai Bonsai Colombia. ¿Lo podrías colocar ahí en el Muchas chat, gracias. por favor? Ok, ya lo, cuando sepa cómo hacerlo, descoloco. Dale, gracias. Parte de abajo hay al lado de participantes hay una ventana que dice chat, le das clic ahí y ahí ya puedes escribir. Hay Ok. otra pregunta de Leonardo Avellaneda desde Cali, creo que es, Sí. que dice que para principiarte en el arte de bonsai sí es recomendable iniciar como semilla, iniciar los bonsai No, desde semilla. a ver, todo depende de qué tanto maneje uno la ansiedad de ver un árbol diseñado. Porque el proceso de germinar semillas es hermoso, eso es precioso. Pero si uno, a ver, ¿a mí qué me sucedió? Yo empecé a estudiar en un vivero que se llamaba Bonsai Zen, estudiábamos allá con Merciano. Yo empecé con mis semillitas, con mis árboles muy modestos, pero cuando llego allá y veo que estos personajes tenían pinos negros de 30 a 40 años, mi moral se fue al piso. Y dije, no, yo ahí nunca voy a llegar. Entonces, si uno no puede manejar esa ansiedad, ¿yo qué recomiendo? Cómprese un árbol que esté ya en maceta, diseñado, todo el cuento. Empiece a germinar semillitas y tenga un árbol medianito para que usted estudie. Entonces, cuando usted quiera ver su árbol y sacar pecho, pues saca el que está muy bonito. Cuando usted quiera disfrutar por el proceso, sigue con las semillas. Y cuando usted quiera estudiar, pues empieza con su plantón que ya va adelantadito. Tenga las 3 opciones para que la ansiedad no lo mate y usted no deje de este hobby, porque mucha gente deja el hobby porque dicen, no, yo nunca voy a ver resultados, porque empiezan desde semillita. Muchas gracias, Osvaldo. Eso es verdad. Hay que A mí tener me gusta. de todos los espectros, desde plantones a árboles, para tener de dónde experimentar. Es mucho de experiencia y mucho de ir practicando. Sí, a Voy mí a me colocar el gustaría teléfono de señalar, Miller, si me das permiso, en el chat lo voy a para que boletear. lo sabes. Entonces voy a colocar el, el teléfono de Miller en el chat para que le pregunten directamente. Ya casi estamos cerrando la charla, a mí me gustaría invitarlos pues a los 2 espacios que siguen. Este jueves tenemos el seminario de discusión, pues que es un espacio de estudio alrededor de un texto, en este caso la revista Bonsai Pasión 32, si no me equivoco. Quienes estén interesados pueden escribir al número de WhatsApp que estoy colocando en el chat en este momento para ser incluidos en el grupo que coordina pues el seminario. Sobre comienzo de semana, el lunes, enviaremos los artículos seleccionados. Aprovecho que por aquí está el maestro Álvaro para señalar que él había dicho que estaba interesado pues en presentar uno de los artículos. Estamos abiertos pues que si a alguien le interesa el tema de los artículos seleccionados, que se proponga para exponerlo, para hacer un pequeño resumen y un pequeño aporte desde su experiencia y trayectoria alrededor del tema del artículo. Y pues los horarios son de 8 a 10 p.m., la asistencia es gratuita. Y recuerden que todo pues este espacio que estamos generando es también con la idea de que eventualmente nos sentemos a charlar sobre las posibilidades de una asociación en el país para seguir promoviendo el estudio, la cultura del bonsai, que esto crezca y que cada vez hagamos un bonsai de mejor calidad. De igual forma los invito a la siguiente charla que es en 15 días, que justamente el tema es cómo hacer bonsai sin morir en el intento. Es un poco una provocación sobre pues nuestra trayectoria desde Enso Bonsai y justamente tiene reflexiones alrededor, por ejemplo, de cuál es el tamaño o cuál podría ser un tamaño de colección decente que permita al mismo tiempo mantener condiciones de cultivo y de cuidado óptimas, practicar las técnicas que se requieren, digamos, y poder como continuar con una curva de aprendizaje que no se estanque, ¿no es cierto? Y un poco eso, mi reflexión entre cuál es el balance entre el placer de la práctica, el placer de hacer lo que nos gusta en bonsai y
la necesidad de reconocer que pues hay conocimientos consolidados, técnicos, estéticos, que hay una tradición. ¿Cómo mediar entre esas dos caras de la misma moneda, que es el bonsái, ¿no? Una expresión artística, pero ya también, pues, digamos, con unas escuelas y con un conocimiento, pues, que por lo menos hay que entender de qué se trata para saber qué es lo que queremos, ¿sí? Porque es muy válido en esta trayectoria, pues, trazarnos nuestros propios objetivos en la medida de lo posible. Listo. Miller. Bueno, no, darle pues gracias a todos los que pudieron acompañarnos hoy, invitarlos a las siguientes conferencias, invitarlos a las charlas de los jueves, que también son bastante, digamos, nos dan una muy buena tiempo de aprendizaje, de discusión, de experiencias. Y yo creo que esta es, digamos, una de las formas más hermosas del bonsái, y es el tratar de reunir personas con experiencia, sin experiencia, y poder interactuar y poder ayudarnos entre nosotros mismos. Entonces, muchas gracias a todos. Igual, pues ya están los teléfonos de varios de nosotros y en el chat, y pues digámoslo, no queda más sino agradecer e invitarlos pues a las siguientes charlas y conferencias. Muchas gracias a todos. Por último, les agradecemos llenar la encuesta que acaba de enviar el formulario. Es para tener más información y pues saber quiénes estarían interesados en la asociación. Los invitamos a la próxima conferencia a nombre de Javier. La siguiente conferencia va a ser sobre sustratos a cargo de Alex. También vamos a tener otra con la última conferencia es sobre bonsái como arte holístico, las variaciones y dónde entra el bonsái también desde otros puntos de vista artísticos. Y el cierre lo vamos a tener el 28 de agosto para que se vayan programando en el Museo del Dragón Dorado para que lo conozcan, un sitio muy especial, muy bello. Por ahí veía que ojalá tuviéramos arces como los japoneses. Si quieren ver arces como los japoneses, ya hay unos muy, muy hermosos en el museo, ¿sí? Que no tienen nada que envidiarle a los arces japoneses. Hay árboles espectaculares allá. Entonces, súper invitados. No sé si alguien más tiene dudas, los esperamos el jueves también en el seminario. Muchas gracias. Andrés, creo que Álvaro, o no sé si Nora querían Nora o participar. Álvaro, ¿quieren participar? No, quería agradecerles. Sí, señor. Miller es un experto, excelente tema. Realmente poco he comenzado bonsái de semilla, solo unos pocos, pero maravilloso el tema, muy interesante, y sigan adelante. Mil gracias por la invitación. A ti, muy amable. Una pregunta para Osvaldo, o quien me la pueda responder. Sí, señor. Bueno, en cuanto a los pinos negros, estas semillas, yo puedo intentar hacerlo como lo enseñaron en el colegio, el algodón, agüita. Sí. Si las semillas son totalmente frescas, no hay necesidad se tienen que meter en agua para que ablande la cascarita, pero las puede germinar directamente sin meterlas a la nevera o inclusive germinarlas en un algodón. Yo hice ese experimento y sí resulta. Pero bueno, sí, es que precisamente me regalaron por ahí unas semillas, yo las tenía por ahí refundidas, las encontré y lo intenté hacer de esa manera, agüita, el algodón, y ya me sacaron ya raíz. ¿Usted qué hizo después? Páselas a tierra, páselas a sustrato. O sea, ¿pero turba o ya con...? Yo utilizo turba de esa que venden en Home Center, y ahí la raíz no sufre para crecer. Ya cuando tienen unos mesecitos, los paso a sustrato. Pero es que el pino negro, en realidad el pino negro es muy agradecido para germinarlo de semilla, no son tan misteriosos como digamos un arce o otros arbolitos. Los pinitos son como juiciositos. Ah, bueno. Ya hay dos que me sacaron raíz. Ah, bueno, muchas gracias. Me guarda uno. No, Osvaldo, usted ya tiene muchos, hay que hacer fila.
mucho gusto, cuando quieran venir por acá, son bienvenidos. Don Álvaro, para los que no saben, está ubicado en Cota, Bonsai Sol Naciente, qué pena. ¿Sí? Entonces también. Andrés, el Mucho partido. gusto. Listo. Hermanos, bueno, los dejamos. Chao, muchas gracias a Continuamos con las todos. 2 horas. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Chao, Nos que vemos estén el bien. jueves Gracias. a quienes puedan llegar. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. A todos, muchas gracias.